Buenos días, tardes, noches, sean todos ustedes bienvenidos a su canal, Cristo Jesús el Todo. Un nuevo día por la gracia del Señor, con su infinita misericordia que nos ha regalado una vez más, poder compartir un nuevo día el mensaje de salvación por este medio que nos ha permitido tener el Señor Jesús. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a iniciar con una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos esta mañana, Señor, perdón por todos nuestros pecados, Señor, perdón por fallarte, Señor, perdón, Señor, porque aunque nosotros no creamos o no pensemos, pecamos muchas veces con una mirada, con un mal pensamiento, y pedimos perdón, Señor. Este día, Padre, pedimos consagrarnos, Señor, que nos permita ser perfecto, así como tú eres perfecto, consagrarnos ante tu presencia, Señor, para poder compartir tu palabra, Señor. Esta mañana dispongo mi boca, Señor, a ti, Señor, que se esté llevando ese llamado, esa palabra, que la mujer o hombre que está escuchando este mensaje pueda ser edificado, Señor, a través de tus palabras. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, habla a esos corazones endurecidos, Señor, habla y envía tu mensaje como solo usted quiere enviarlo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Dios los bendiga. Cristo los ama. Hay un Dios vivo, un Dios de poder, hay un Dios misericordioso que está esperando por tu presencia. El día de hoy vamos a compartir mensaje. Cuando la duda llega al corazón. Cuando la duda llega al corazón. Gloria a Dios, Dios los bendiga, hermanos. Vamos a ir al libro de San Lucas. Vamos a ir al libro de San Lucas, capítulo 24, versículo 36. San Lucas, capítulo 24, versículo 36. Bendecimos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, ¿cómo veis que yo tengo? Diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra, Señor. Habla a los corazones necesitados de tu palabra, de tu presencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este día vamos a compartir la palabra enfocándonos en algo muy importante. El Señor Jesucristo les decía a sus discípulos que por qué estaban turbados. Nosotros, los que somos cristianos, sabemos que el Señor Jesucristo fue entregado por Judas Iscariotes y fue azotado, fue maltratado y fue llevado a la cruz del Calvario, donde él murió. Mucha gente fueron testigos, mucha gente presenciaron la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todos ellos presenciaron, vieron antes de que él fuera entregado, vieron cómo
se manifestaba el poder de Dios, porque muchas veces comentaron que solo un hombre de Dios podía hacer todo lo que él hacía. Entonces, como también hubo gente que decía que solo un demonio podía hacer eso, ¿verdad? Entonces, había mucha controversia entre esas dos partes. Pero la mayoría de la gente presenció milagros tremendos. ¿Por qué? Porque los ciegos miraban, los cojos andaban, los sordos escuchaban, los mudos hablaban. Entonces el Señor, siempre que se manifestaba, era para glorificar el nombre de Dios, primero que nada. Y ahí el hombre que estaba alrededor de nuestro Señor Jesucristo se daba cuenta que era para sanarlos, para que ellos tuvieran una mejor vida. Entonces, aquí los discípulos estaban desconcentrados, o por así decirlo, estaban desenfocados, que ellos ya habían visto todas las maravillas que el Señor Jesucristo había hecho, tanto así que el día que el Señor Jesucristo fue crucificado, antes de que Él resucitara, porque los que creemos en el Señor Jesús, creemos que Él resucitó al tercer día y sigue vivo en nuestros corazones. Entonces, ellos creían que, pues ellos vieron todo lo que había pasado. Entonces, cuando el Señor Jesucristo es crucificado, llegó una tristeza en los discípulos porque ya no sabían qué hacer sin Él. Pero pues el Señor, en distintos mensajes, Él les había dicho que no los iba a dejar solos, sino que iba a enviar al Consolador, que era el Espíritu Santo. Entonces el Señor Jesucristo, los discípulos se sentían solos, no lograban entender lo que estaba sucediendo. Entonces en eso los discípulos estaban reunidos, tratando de entender, recordando todas las enseñanzas que había hecho el Señor Jesucristo para poder entender lo que ellos tenían que hacer. Entonces dice la palabra, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Qué tremendo, mi hermano, qué impactante, ¿verdad? Ahí nos podemos dar cuenta una vez más que el Señor no se equivoca, que Él tiene poder y autoridad. Mucha gente dice, ay, sí, todos creemos en Dios, pero hay una incredulidad, son incrédulos. ¿Por qué son incrédulos, hermano? Porque usted les comparte la palabra y usted sabe que la palabra es viva. El que conoce a Cristo sabe que la palabra es viva y eficaz y es penetrante. Pero hay personas que decimos, porque yo de allá vengo, hermano. Yo conocí a Cristo, para gloria y honra del Señor, vamos para 2 años, pero yo también creía en Dios. Y estaba equivocada porque yo creía en Dios, pero no nada más por decir creo en Dios, porque no lo conocía realmente. O sea, decía, yo creo que hay un Dios, pero nunca me di el tiempo de conocer realmente a Dios. Entonces, así vemos mucha gente, mi hermano, en el mundo, que decimos, yo creo a Dios, pero no creemos que Dios es el dueño de todo. Yo digo, yo me compro una casa y esa casa es mía. No creemos que es provisión de Dios. Decimos, yo me compro un carro y creemos que ese carro es mío. Y no creemos que es provisión de Dios. Tenemos una enfermedad y no creemos que Dios nos puede sanar. Creemos que el doctor nos puede sanar. Estamos perdidos en las drogas y no creemos que el Señor Jesucristo nos puede restaurar y nos puede libertar de esa esclavitud. Creemos en que lo mejor es ir a un centro de rehabilitación y tratarnos.
creemos más en lo que nuestros ojos pueden ver. Entonces dice el versículo 37, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían un espíritu. Porque ellos decían, mi hermano, ¿cómo puede estar el Señor en medio de nosotros diciéndonos, pasa a vosotros, pasa a ustedes? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede si yo lo vi hace 3 días que estaba en un madero lleno de sangre, todo golpeado, que murió porque hasta un romano le dio con una lanza así para ver si tenía vida? ¿Cómo puede estar en medio de nosotros? Si hace 3 días estaba en un madero, en una cruz, crucificado. Entonces llega a ellos, pues el miedo. Cuando el miedo de nosotros debe de ser cuando no tenemos a Cristo Jesús. El miedo de nosotros debe ser no conocer a Cristo Jesús. ¿Por qué no tener a Cristo Jesús? Porque no conocemos. No sabemos lo que el Rey de Reyes y Señor de Señores puede hacer en nosotros, dice la palabra que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, dice la palabra que los discípulos creían que miraban un espíritu. ¿Cuántas veces en el caminar del cristiano dice la palabra que los enfermos tienen necesidad de médico y no los sanos? Entonces, muchas veces nosotros decimos, mira, aquel era bien esto, bien lo otro, porque para hablar somos bien buenos, ¿verdad? Pero para glorificar el nombre de Dios, cuando vemos a un drogadito restaurado, una prostituta restaurada, a un matrimonio a punto del divorcio restaurado, somos, míralos, andaban pelea y ahora muy juntitos. No nos da gusto, mi hermano, no nos da gusto ver el poder de Dios, porque ahí es donde se manifiesta el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Cuando llega a un hogar, lo restaura, lo limpia, lo purifica, lo santifica, y ahí es donde se manifiesta el poder de Dios. Y nosotros no somos buenos para glorificar a Dios, de que decir, gloria a Dios, qué bueno que el Señor se manifestó en ese hogar. Somos mejores para decir, ay no, mira, ahora sí que hipócritas, porque esa es la palabra que usamos. Ok, ahora sí ahí andan muy, y antes no andaban así. Entonces dice, ellos pensaban que veían un espíritu, así como nosotros muchas veces vemos cristianos restaurados, pero no vemos lo que son, sino lo que eran antes. De igual manera, en ese momento los discípulos estaban viendo al Señor Jesucristo, pero ellos lo miraban como si estuviera todavía crucificado. No lo miraban que ya Él había resucitado, que Él ya estaba restaurado. Los discípulos no lo estaban viendo de esa forma. Ellos lo estaban viendo como antes, y así somos muchos nosotros. No vemos a los hermanos restaurados. No los vemos con vida, sino que todavía lo vemos muertos. Lo vemos muertos. Entonces, ahí el Señor Jesucristo les dijo, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón a vuestro corazón estos pensamientos. ¿Cuál es el significado de turbado? Es sorprenderte o aturdir a alguien de modo que no acierte a hablar o proseguir lo que está haciendo. Ellos estaban sorprendidos. Más adelante dice, bueno, ahorita vamos a ese punto, pero dice que ellos se gozaban tanto que no lo creían. Ellos ahí estaban contentos porque se maravillaban.
Ellos ya habían visto muchos milagros, pero vencer la muerte, dígame si eso no es algo maravilloso. El vencer la muerte, mi hermano, nosotros no nos tocó verlos, porque el Señor tenía este tiempo preparado para nosotros y no nos permitió ver ese momento. Pero imagínense, mi hermano, yo estoy impactada con el solo pensar de estar 3 días antes en la cruz y luego tenerlo en medio de nosotros. ¿Qué impacto? O sea, es algo de impacto, hermano. Entonces ahí entonces dice en el versículo 30, dice en el 38, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón esos pensamientos? ¿Qué pensamientos llegaban a los discípulos? ¿Qué pensamiento llegaba? ¿Qué pensaban ellos? Pues a ellos les entraba la duda, la incredulidad, hermano. Y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta de esas dudas, el enemigo se aprovecha de nosotros. El enemigo que estaba vencido bajo los pies de Cristo. Pero él se aprovecha porque él es espíritu. Nosotros tampoco lo podemos ver, pero él usa a las personas que no tienen a Dios. Entonces, cuando nosotros somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y nosotros dudamos que el Señor Jesucristo pueda hacer, el enemigo se aprovecha de esa situación y nos mete malos pensamientos y dudas. Entra la duda, entran los malos pensamientos, llega la desconfianza, llega el temor, la duda, o sea, entran muchas cosas, mi hermano. Entonces dice el Señor Jesucristo, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo eso les mostró las manos y los pies. O sea, él ahí estaba en carne, mi hermano. Él no solo resucitó en espíritu, sino que su cuerpo estaba con él también. Qué maravilloso. Entonces allá en el libro, vamos a ir al libro de Éxodo. En el libro de Éxodo 16, vamos a leer el versículo 3. Éxodo 16 dice: y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Se los voy a volver a leer. Y les decían los hijos de Israel, ojalá Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe y si anda en mi ley o no. Qué fuerte está esto, mi hermano. Le voy a decir por qué. Porque el pueblo de Israel, igual que los discípulos, habían visto los prodigios y los milagros. El pueblo era igualito a los discípulos. Ellos habían sido sacados del pueblo de Egipto con mano fuerte, porque dice la palabra que no fue hombre. Dice la palabra que fue con la mano fuerte de Jehová. No fue hombre quien lo sacó, no fue ejército que lo sacó al pueblo de Egipto. No fue Moisés quien lo sacó. Él fue un instrumento, pero no fue Moisés. Fue la mano fuerte de Jehová, de los ejércitos, quien salvó y sacó a su pueblo de la esclavitud después de 400 años que estaban esclavizados por el pueblo egipcio. Entonces,
Él va y lo saca, y ellos ya habían visto muchos prodigios y milagros. Ellos ya habían visto la plaga de los piojos. Ellos vieron muchísimas plagas. La muerte de los primogénitos, la de las langostas, la plaga de las moscas, la plaga en el ganado, la plaga de las úlceras, la plaga del granizo. Ellos ya habían visto muchas cosas que era imposible que el hombre las pudiera hacer. Ahí el Señor, ¿por qué mandaba esas plagas? Porque eran plagas que solo Dios tenía el poder de hacerlas. Porque a lo mejor si hubiera llegado una plaga de, no sé, de que, ¿cómo les podría decir? Una plaga que es fácil que el hombre la pueda realizar, pues ahí ellos no creían. Inclusive cuando Aarón y Moisés hicieron las señales que el Señor les había dado autoridad con la vara, entonces ellos buscaron unos magos que también la realizaran. El pueblo egipcio buscó unos magos que también la pudieran realizar, porque hay cosas que el ser humano puede realizar, no porque sean habilidades del ser humano. Hay mucha gente que dice, no, yo soy hábil para esto. Gloria a Dios. Son dones que el Señor Jesús, que el Dios cuando te trae a este mundo, te trae con dones y con talentos. Entonces, hay dones que tú tienes, que el Señor te los ha dado en tu nacimiento, pero muchas veces no recibimos el llamado de Dios y lo usamos en vez de para mal, en vez de usarlo para bien, lo usamos para mal. Entonces el pueblo de Israel ya había visto muchísimos milagros, pero ¿qué pasa cuando viene el desierto? Así somos muchos hermanos. Cuando estamos en Egipto, aunque seamos esclavos del enemigo, aunque estemos ahí de títeres, somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y nos quejamos, no nos gusta y decimos, estaba mejor allá, porque el proceso no me está gustando, porque el desierto no me está gustando, yo estaba mejor en Egipto. Y déjeme decirle que no, mi hermano. Si el Señor lo sacó de Egipto, no es para dejarlo morir en el desierto, no es para dejarte morir en ese proceso, no es para dejarte morir y ahí tú te las arreglas como tú puedas. No, el Señor no te sacó con ese propósito de Egipto. El Señor te sacó con el propósito que llegues a la tierra prometida. Él te sacó con ese propósito, que tú llegues a lo que el Señor te ha dado por heredad. Él quiere que llegues por heredad. Él quiere que llegues al reino de los cielos. Él no te va a dejar a medias. Él te va a ayudar, pero tenemos que confiar, no tenemos que poner dudas. Tenemos que confiar plenamente en el Señor. No podemos dudar de sus prodigios, de sus milagros, de sus maravillas, como Él nos restaura, como Él nos liberta. Nosotros no podemos dudar, mi hermano. Nosotros debemos de confiar plenamente en el Señor Jesús, siempre. Entonces el pueblo ahí no miraba, no estaba así como los discípulos. El Señor Jesucristo estaba ya con ellos, donde ya había resucitado, pero ellos todavía lo miraban en la cruz del Calvario. Ellos no lo miraban en presencia. Entonces el Señor, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ellos pensaron que Jehová se quedó allá. Ellos creyeron que Jehová de los ejércitos se había quedado en Egipto, que ya no iba a haber provisión de pan, que ya no iban a poder tomar un bote de agua, porque ellos pensaban en sus pensamientos, la incredulidad de ellos, la turbación de ellos, era preocuparse de qué iban a comer, qué iban a comer, dónde iban a vivir, dónde se iban a tomar agua, cómo iban a crecer sus hijos. A ellos llegaba una turbación a su corazón y luego llegaban los malos pensamientos.
Entonces, allá en el libro de los Hechos, capítulo 2, perdón, versículo 38, dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. En el libro de Lucas nos dice: entonces espantados y atemorizados. Y en el libro de Hechos nos dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro era uno de los discípulos. Pedro dudó. Pero Pedro en el libro de los Hechos ya no era el mismo que en Lucas. El pueblo de Israel constantemente se turbaba, su corazón se turbaba y se preocupaban. Constantemente es que el llegar a la tierra prometida, nadie de los que salió de Egipcio pudo entrar a la tierra prometida, ni Moisés, a causa de su incredulidad, de su desconfianza al Señor. Entonces, acá en el libro de Lucas nos enseña el Señor Jesucristo que para gloria y honra sea la gloria siempre el Señor. Pero el Señor Jesucristo les dice: turbados. Pero Pedro no se quedó a como estaba en esos pensamientos. Pedro no pensaba lo mismo. Pedro lo vio y creyó y confió plenamente en Jesús. Tanto así confió que dice la palabra que los que predicaban la palabra vendían todos sus bienes y lo repartían como cada persona lo ocupara. Ellos vendían lo que tenían para compartir al prójimo. Y en el capítulo siguiente, el 3, dice: curación de un cojo. Porque el Espíritu ya había descendido a ellos. Él ya había creído en que el Espíritu del Señor Jesús estaba con él, que no tenía que estar en carne. Él ya estaba en espíritu y que Él estaba dando la autoridad y la potestad de poder hacer curaciones en el nombre del Señor Jesús. Pedro no se quedó con que Jesús ya no está. Tanto así era que Pedro compartía el arrepentimiento y el arrepentimiento a los pecados, y que iba a haber una restauración por medio del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo iba a descender sobre el que se arrepintiese, y él predicaba el Evangelio. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos que perseverar como Pedro. No tenemos que callar, no tenemos que quedarnos conformes, que el proceso está duro, que la tribulación está fuerte. No seamos como el pueblo de Israel, mi hermano. Nosotros somos pueblo escogido, mi hermano, para llevar las buenas nuevas de salvación, para compartir a los pobres, para compartir al que está necesitado, para la prostituta, para el drogadicto, para el ratero, para el mentiroso. El Señor nos ha levantado a hacer luz, mi hermano. Y el Señor Jesucristo hoy te dice: ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué estáis turbados? No te turbes, no permitas que el enemigo te ponga malos pensamientos, no dudes en mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie se acerca al Padre si no es por mí, dice el Señor. Descansa en mí. No te turbes más. Confía en mí, confía. Yo estoy contigo hasta el último día. Así dice el Señor hoy, mi hermano. Seamos como Pedro, que a pesar de que no creíamos, que nosotros dudábamos de lo que el Señor tenía autoridad de hacer,
las maravillas que Él podía hacer. Sigamos predicando y compartiendo, confiando en el Señor, confiando. No queramos ver al Señor en carne y hueso. El Señor es espíritu y Él está con nosotros. Él resucitó. La carne, mi hermano, la carne se echa a perder, así como cuando tú comes una vaca, matas una vaca, si no la refrigeras se echa a perder, y aún estando en refrigeración tiene una fecha de caducidad. Todo lo que el Señor nos permite ver con nuestros ojos tiene fecha de caducidad. Mas la palabra es eterna, mi hermano. Esta no tiene fecha, ella no tiene límite, porque el Señor nos ha prometido una mejor vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Persevera cada día para gloria y honra del Señor, compartiendo el Evangelio, hablando de Cristo, orando, ayunando, mi hermano, estar en esa perfecta comunión con el Señor. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo, le damos gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermano. Espero que este mensaje haya tocado tu corazón en el nombre del Señor Jesús. Que el Señor te haya hablado. Y si tú aún no eres cristiano, el día de hoy te hago la invitación a que recibas a Cristo en tu corazón. Si has probado todo y todo te falla, yo te invito a que pruebes a Cristo. Prueba la salvación. Si tu matrimonio está a punto de estar destruido y crees que la salvación es el divorcio, si tu hijo está en las calles drogándose y crees que la salvación es un centro de rehabilitación, si tu hija está en las calles prostituyéndose y crees que la salvación es ya no aceptarla más en tu casa, esa no es. Hoy vengo a decirte en el nombre del Señor Jesús que esa no es la solución al problema. La salida fácil a todos los problemas siempre van a ser muy difíciles, y sin Cristo todo es difícil, nada es fácil. Yo hoy en el nombre del Señor Jesús no vengo a decirte que en Cristo no vas a tener problemas. Habrá tribulación, pero confiad, dice el Señor, que yo estaré con vosotros. Confía en el Señor. Yo te hago la invitación a que hagas esta oración si tú no eres cristiano. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, este día arrepentido, Señor, con un corazón dispuesto, contrito y humillado, Señor, ante tu presencia, dispongo mi corazón a ti, Padre Santísimo, pidiéndote perdón por todos mis pecados, Señor. Perdóname por estar tanto tiempo alejado de ti. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida y no me borres nunca de Él. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios, mi hermano. Qué hermoso es poder conocer la plenitud en Cristo Jesús. Cristo transforma vidas. Entonces, mi hermano, prueba a Cristo. Él es la solución. Él es la solución a este mundo. Es Cristo Jesús. Ahora vamos a despedir. Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra. Te damos gracias por estos hermosos momentos que nos has permitido compartir. Llénanos de tu sabiduría, de tu entendimiento, de tu gracia. Ayúdanos a compartir a las personas tu santísimo nombre, Señor. Esta mañana, Señor, te damos gracias por habernos permitido vivir este momento, de haber escuchado una vez más tu hermosa palabra. Y en el nombre de Jesús, Señor, permítenos un nuevo día lleno de tu amor, de tu gozo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Dios los bendiga, iglesia. Cristo los ama.